El período virreinal en Oaxaca. Desde el punto de vista de la política, la economía y las leyes, España mantuvo dominados los territorios que hoy forman Oaxaca. Es un período histórico polémico, pues 500 años después sigue provocando opiniones apasionadas. Lo que analizaremos aquí son los textiles y la gastronomía de ese período y sus consecuencias culturales vigentes en nuestros patrimonios tangibles e intangibles, pues este es el ángulo que necesita nuestra materia. Del virreinato quedan patrimonios tangibles, como construcciones civiles y religiosas, pinturas y esculturas antiguas dentro de las iglesias católicas, acueductos, plazas y mercados que merecen un video aparte. Por ahora, tratemos de entender lo que simbolizan algunas vestimentas femeninas indígenas. Te sugerimos leer nuestro caso de estudio de la página 51, referente a los triquis. En el caso de los tacuates mixtecos, son sus hombres los últimos que quedan usando una vestimenta original muy antigua, probablemente rediseñada por los frailes en el siglo XVI. Los textiles de manufactura indígena siguen siendo uno de los grandes patrimonios culturales del Oaxaca de hoy. Impuestos en un primer momento por los conquistadores, para que los indios no anduvieran semidesnudos, los obligaron a adoptar vestimenta que cubriera sus cuerpos y en algunos casos les dieron como modelos a imitar a los huipiles mexicas, que es lo que sucedió en la Chinantla, cuya variedad de trajes puedes reconocerla durante la danza de la flor de piña, durante la Guelaguetza y en la página 134 de nuestro libro. Las comunidades tejían sus mantas y les teñían con colores vegetales y animales que conocían, como la grana cochinilla y el caracol púrpura. Más tarde, según se expandieron las rutas comerciales en manos de españoles, las indígenas fueron comprando otro tipo de telas, listones y colores y los integraron a su vestimenta hasta hacerlas muy ricas y originales, distinguiéndose cada vez más una etnia de otra. Sin embargo, la forma básica del huipil y el enredo no varió casi nada. Uno de los trajes de transformación más profunda fue el de Tehuana. Diseñadores de ropa contemporánea de otros países se inspiran en ellos y en ocasiones los copian igualitos. En contraste, hay patrimonios mixtos que desaparecieron del todo, por ejemplo, el oficio de cultivar y cosechar grana cochinilla, insecto que de manera controlada plagaba las pencas de nopal, se secaba y molía para convertirse en un polvo que, mezclado con agua caliente, rendía el color rojo más intenso que se conoció en Europa hasta el siglo XIX, cuando ese mismo tono se pudo hacer en un laboratorio hirviendo desperdicios minerales. Para que tengas todo el panorama completo de esta actividad que condujo a Oaxaca a ser el mayor exportador mundial de grana en el siglo XVIII, te sugerimos leer nuestro caso de estudio que aparece en la página 158, que se titula La grana cochinilla, una historia de película. La cocina como patrimonio cultural intangible. Hay patrimonios que surgen en el período novohispano que se clasifican como intangibles, pues aunque son productos comestibles, lo que les da el carácter patrimonialista es su receta, su sabor y la costumbre de consumirlos. Por eso son inmateriales. Ejemplo de ellos son la panadería y las recetas de nuestros guisos, como los moles, las barbacoas, la casquería, que son los caldos hechos a base de hervir las patas de los cerdos, chivos y toros. La viscerería, que son los guisos a base de los órganos de los animales, hígados, riñones, pulmones o bofe, lengua, cabeza, ojos, tripas, etc. La cocina popular no desperdiciaba nada y a todo platillo modesto supo sazonarlo ricamente para su disfrute, ya que las carnes macizas casi siempre se destinaron al consumo entre las clases altas que podían pagar su alto precio. En este sentido, igual pasó con el campesinado español. Allá también la gente de pocos recursos aprovechaba las vísceras y los aristócratas la maciza. En el Oaxaca prehispánico se consumían carnes rojas de venado, perros, armadillo y jabalí de monte. En los restos arqueológicos se han hallado sus huesos, por eso estamos seguros de que formaban parte de su dieta. Debieron haberla consumido asada, hervida en caldos o cocida al vapor como la barbacoa, pero no frita, pues esa técnica de cocinar solo se conoció cuando la trajeron los conquistadores. Los europeos trajeron chivos, borregos, vacas lecheras, reses y cerdos,
que están en nuestra dieta actualmente. También trajeron burros, mulas y caballos, que aunque se comen, se emplearon como animales de tiro, de carga y militares. A toda esta fauna doméstica se le llama hoy patrimonio natural bioagrícola y son la base de mucha alimentación rural. Junto a los guajolotes y faisanes nativos se integraron a la cocina de nuestras comunidades las gallinas y los gallos. Ya existía el consumo de tortugas llamadas de lodo o de agua dulce, así como chacales o langostinos y peces de agua dulce y salada como los charales. Todos estos ejemplares del medio natural sirvieron para nutrir a las sociedades pasadas que fueron desarrollando recetas para integrarlos a su dieta cotidiana, enriquecidos con las hierbas o quelites que brotan en su propio hábitat, más los tomates, calabazas, frijoles, maíz y chile, pero también saborizándolos mucho mejor, comprando ingredientes que se importaban de Asia, pero se conseguían en los mercados, como es el caso de la canela, azafrán, clavo y pimienta. Se aclimataron en nuestro suelo y clima el ajo, cebollas, tomillo, orégano, así como zanahorias, rábanos, coles y lechugas, que comenzaron a unirse en las cocinas a nuestras hierbas tradicionales, de conejo, pitiona, hierba santa, de aguacate, poleo, etc. También se adaptaron a nuestros suelos y climas el arroz, el trigo y la cebada. El caso del consumo de cacao, por ejemplo, nos revela que ya antes de la presencia europea había lejanas rutas comerciales y plazas prehispánicas desde donde se importaba la materia prima del chocolate atole, así como la vainilla. La canela, en cambio, se integra a nuestra dieta traída por barco desde la isla de Ceilán. De la India Cortés trajo la caña de azúcar que modificó radicalmente el gusto de nuestro paladar mestizo. También de Oriente llegó la primera palmera de coco, pues no es nativa de América. Gracias a ella tenemos los jamoncillos de coco que se compran en la costa y especialmente en Juquila. Gracias a ello también tenemos la panela, que le da su toque de sabor al agua de chilacayota y a la dulcería de barrio, como las charamuscas, tejocotes y garbanzos en dulce, así como las ciruelas y malcos en conserva de listo. También llegaron del sureste asiático las primeras plantas de plátano. La creatividad oaxaqueña hizo que las señoras inventaran el tamal de mole envuelto en hoja de plátano, que ahora se conoce como tamal oaxaqueño en el resto del país, gracias a esa cubierta vegetal que le diferencia de todos los demás. Por su parte, el chile americano fue conocido por Cristóbal Colón cuando descubrió América. Se lo dieron a probar los indios caribes de la isla que hoy se llama República Dominicana y le llamaban ají. Colón llevó chiles frescos y secos de retorno a España y los presentó ante los reyes católicos, pero antes, para pagar una promesa que hizo cuando una tempestad por poco hace naufragar sus barcos, llegó al monasterio Jerónimo de Guadalupe, que está en la provincia de Extremadura, España, y les dejó semillas de aquellos chiles americanos a los frailes, quienes las sembraron, cosecharon y al descubrir que le daban buen sabor a su cocina, distribuyeron sus semillas en toda Castilla. Por las condiciones del suelo y clima españoles, devino en el famoso chile que no pica, o dulce, conocido como pimiento, el cual, hay que decirlo, es ahora ingrediente esencial de la cocina popular española. ¿Qué cautivó al paladar campesino español del Chile? En primer lugar, que mejoraba el sabor de sus platillos, luego su color encendido, enseguida su aroma y luego su facilidad de crianza y la versatilidad de uso, pues puede emplearse fresco, seco y molido. El paladar europeo hizo que buscaran reducirle lo picante e intensificarle el color, mientras el paladar mexicano lo que aprecia es que pique. Somos dos culturas que comen la misma especie vegetal, pero buscamos sabores diferentes. Similar historia de conquistar a la cocina española, francesa y sobre todo a la italiana le ocurrió al jitomate o tomate rojo americano. La papa fue otra conquistadora americana de Europa entera, principalmente las variedades llevadas desde Perú, que tienen en esa hortaliza la mayor biodiversidad del planeta. Hoy no se explica la cocina española sin estos ingredientes americanos,
hicieron que reinventaran su cocina popular. Hablemos del cacao, base del chocolate. Los biólogos sostienen la hipótesis de que este árbol pudo haberse originado en el norte del Amazonas, en donde hoy es Venezuela y Colombia. Las regiones de clima muy cálido y húmedo, como la costa de Oaxaca, la franja del Istmo, así como la Chinantla en Tustepec, estuvieron cubiertas de cacaoteros en Mesoamérica. Su productividad, sin embargo, no se comparaba a la que tenían Chiapas y Tabasco. Ahora se siembra en África y Asia, y México ya no es una potencia agrícola cacaotera. Sigue bebiéndose, principalmente en las zonas rurales de Oaxaca, ya sea como chocolate de agua, chocolate atole o champurrado, chone, tejate, bupu y popo, que son las maneras como se preparaba antes de la conquista. Pero si algo enloqueció de placer a los españoles conquistadores, fue precisamente la infusión del cacao en agua hirviendo, pero a diferencia del consumo prehispánico, que era amargo, le agregaron el azúcar que producían sus cañaverales recién trasplantados en Nueva España. Este ingrediente, más un poco de canela, modificó radicalmente el gusto del chocolate y cautivó los paladares de toda Europa. Desde los reyes hasta los obispos, desde los caciques hasta los campesinos, todos bebían chocolate muy azucarado y espeso a la usanza española desde fines del siglo XVI. Una vez que el cacao conquistó los paladares europeos, los chefs franceses que trabajaban en la corte de Versalles, en Francia, se les ocurrió emplear leche caliente y no agua, y entonces la bebida sufrió de una nueva revolución gastronómica, pues se impuso como bebida social, es decir, se usaba en las reuniones familiares, en las fiestas y en las ceremonias sociales de todo tipo y a todas horas. Más adelante, descubrieron cómo extraer la manteca del cacao y gracias a ello pudieron multiplicar sus usos en la repostería, pues se inventó el chocolate como golosina que se echa en la boca y allí se derrite, provocando el gozo del consumidor. Hasta la fecha, el rey de la dulcería y la repostería mundial es el chocolate, palabra cuyo origen aún desconcierta a los lingüistas, pues no se ponen de acuerdo quién la inventó, si es maya o náhuatl o caribe. Pero el ejemplo más importante del uso del chocolate en la cocina es como condimento del mole negro. En este caso, al guisado salado y picoso se le agrega el sabor dulzón y aromático del chocolate, y el resultado es un platillo de fiesta. Aunque no hemos descubierto quién inventó la receta del mole, una leyenda dice que ocurrió en un convento de monjas. Es posible, dado que el mole lleva muchas especias y estas eran muy caras, por ser productos exóticos importados desde Asia. Solamente una despensa conventual o aristocrática podría tenerlas disponibles en ese entonces. Un último ingrediente americano fue la vainilla, que hizo que el chocolate, de por sí delicioso, supiera mucho más sabroso. Ya lo empleaban las culturas mesoamericanas como condimento, pero los europeos le conocieron y le dieron un empleo dedicado exclusivamente a su saborística en muchas otras cosas, en los helados, en los pasteles, en la medicina y en la cosmética. Por eso este periodo histórico virreinal es interesantísimo, porque estaba ocurriendo una revolución en la agricultura, en la ganadería y en la gastronomía simultáneamente en América, Europa y Asia, gracias a la globalización del comercio mediante barcos españoles, portugueses y más tarde holandeses, ingleses y franceses. En cuanto a bebidas con contenido alcohólico, se consumía en Mesoamérica el pulque. Sin embargo, esta bebida siguió teniendo alto consumo durante los 300 años que duró el virreinato. La diferencia es que en tiempos prehispánicos solo los ancianos tenían derecho a beber pulque, los jóvenes jamás. El aguamiel es rico en azúcares y al paso de las horas comienza un vigoroso proceso de fermentación natural que le va cambiando hacia el sabor acre y al mismo tiempo aumenta su poder alcohólico hasta convertirse en una sustancia de consistencia babosa que lleva a la embriaguez si se consume en exceso. Pulque y chocolate
Son de uso común todavía en el Oaxaca rural, aunque casi ha desaparecido su simbología ritual, que es lo que la hace un patrimonio cultural. Los españoles trajeron el alambique, artefacto árabe que se usa para destilar los jugos fermentados y obtener aguardientes como el mezcal. Como su nombre lo indica, es agua que arde en la garganta al tragarlo. Es el licor de más alto grado alcohólico, pero es sabroso. No sabemos a ciencia cierta dónde, ni quién, ni cuándo produjo el primer mezcal destilado, pero sí quedó registrado su consumo, pues pagaba altos impuestos en el siglo XVIII. Algunos investigadores sospechan que el mezcal se destilaba desde antes de la conquista, por ejemplo en Colima, lo cual es posible, pero para el caso de Oaxaca aún no contamos con evidencia arqueológica de que se practicara tal proceso tecnológico. Concluimos, pues, diciendo que durante el período virreinal las bebidas alcohólicas populares fueron el pulque, el mezcal, el tepache, y los criollos, además de todas estas bebidas, consumían también sus vinos españoles.